Buenos días, me llamo Marco Antonio Mezquita Segura y voy a tratar el tema de la pobreza en México. En México, la pobreza afecta a 70 millones de personas directamente. De estas, 47 millones son de pobreza monetaria, 11 millones de pobreza extrema y 12 millones de pobreza multidimensional no monetaria. Esto último quiere decir que hay 12 millones de personas que, aunque en términos de dinero no son pobres, como tal sí lo son en base a las cosas a las que no pueden acceder. Por ejemplo, entre los servicios sin acceso están educación, 22 millones de personas; vivienda, 11 millones de personas; salud, 27 millones de personas; agua potable, 8 millones y medio; alimentos suficientes y nutritivos, 28 millones; electricidad, 300.000 personas. Sin embargo, esos números pueden no decir nada a alguien que no los pueda comprender. Imaginemos que en México solo hay 100 personas. Esas 100 personas representan el total de la población. 51 personas serían mujeres y 49 hombres. 30 serían menores de edad, 58 tendrían entre 18 y 59 años. Las últimas 12 personas serían de la tercera edad. 54 personas vivirían en pobreza multidimensional. De estos, 34 serían pobreza moderada y 9 pobreza extrema. 22 personas no tendrían alimentos suficientes o adecuados. 21 personas no tendrían acceso a salud. Casi 7 personas no tendrían agua potable. 9 personas no tendrían una vivienda adecuada o una vivienda como tal. Y por último, 17 personas no tendrían acceso a educación. La riqueza se mide comparando los activos contra los pasivos de los hogares y las personas. Por ejemplo, una persona adulta tiene una casa, un carro, un sueldo, muebles, ropa, accesorios o joyería, dispositivos, y pueden llegar a tener inversiones en cuentas de banco como los ahorros, las pensiones o ingresos acumulados. Todo esto se considera un activo y se contrasta con los pasivos, que pueden ser hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito. Cuando se obtienen estos datos, se hace una simple resta entre los pasivos y los activos. Lo que arroja el resultado es la riqueza total de una persona. Para tener un ejemplo claro, imaginemos al señor Pepe. Tiene una casa de 2.500.000, un carro de 300.000. Sus demás pertenencias como electrónica, muebles, ropa, etcétera, tienen un valor aproximado de 100.000. Tiene un sueldo anual de 180.000 pesos. Todo esto sumaría 3.080.000 pesos en sus activos. También tiene una tarjeta de crédito, la cual debe por 50.000 pesos, una hipoteca de 700.000 pesos. Esto daría un total de 750.000 pesos en sus pasivos. Lo siguiente que se haría sería hacer una resta. 3.080.000 en activos menos 750.000 en pasivos, lo cual daría un total de 2.330.000. Esta sería la riqueza del señor Pepe. Con estos puntos claros, en México la riqueza de todo el país es de 4,16 billones de dólares o más de 80 billones de pesos, es decir, millones de millones. Si esto se dividiera entre los 130 millones de mexicanos que hay, serían aproximadamente 640.000 pesos por persona en México. Eso sería si todos los mexicanos tuvieran la misma riqueza y si todos fueran adultos. Según el Condeval, que marca un índice de Gini de 0.497 para 2024, eso significa que el 1% más rico de México tiene casi el 50% de los ingresos. Eso significa que si fueran solo 100 personas en México, una persona ganaría 50 pesos, mientras que las otras 99 personas también ganarían 50 pesos. Entonces, si desglosamos aún más la información, en México hay 100 millones de adultos. Así que si de nuevo hacemos una división, a cada mexicano adulto le corresponderían 832.000 pesos. Pero como dijimos antes, la mitad de la riqueza y los ingresos los tiene solo el 1% más rico. Así que para el 99% de la población tendrían una riqueza de 416.000 pesos por adulto. Y en promedio hay dos adultos por cada hogar. Así que podríamos decir que la riqueza promedio de los hogares en México asciende a 832.000 pesos, en el caso 99% de la gente.
mientras que en el caso del 1% más rico serían 41,6 billones de pesos entre 1 millón de adultos. Eso querría decir que tienen una riqueza promedio de 41,6 millones de pesos por adulto. Con la misma consideración de 2 adultos por hogar, el hogar de los 1% más ricos tendría más de 80 millones de pesos de riqueza en promedio. Sin embargo, en México hay 22 billonarios que tienen una riqueza combinada de 167.400 millones de dólares, o más de 3,3 billones de pesos. Eso significa que el 4% de toda la riqueza de México está concentrada en tan solo 22 personas, que representan solo el 0,0000017% de la población del país. En México se hace un informe anual por deciles, es decir, se divide a toda la población en 10 grupos y cada uno representa el 10% de la población, con su respectiva riqueza acumulada, así como sus ingresos. Como pueden ver en esta tabla, aquí se muestra el decil, que va del 1, el más pobre, hasta el 10, que es el más rico. Cada grupo tiene un 10%, y al final de la tabla se muestra la riqueza estimada de cada grupo. Hay una clara concentración de riqueza en el decil número 10. Con todos estos datos podemos concluir que existen muchas formas de medir la acumulación de riqueza. Sin embargo, todos llevan a la misma conclusión. La riqueza está muy mal distribuida. Si por ejemplo vemos la última tabla, el decil más pobre tiene 80.000 millones de pesos en riqueza. Si se considera que eso es lo que tienen 13 millones de personas, son unos 6.000 pesos por persona. Eso nos da a entender que, por ejemplo, no tienen casas hechas de concreto, cemento o cualquier material común, sino que están hechas de cartón y lámina. También podemos dar por entendido que no tienen vehículo de ningún tipo, o si acaso, solo una bici y dañada. Mientras tanto, el decil más rico acumula unos 55 billones de pesos, por lo cual seguirían teniendo millones de pesos de riqueza por hogar. Esto demuestra una desigualdad de 660 veces a favor del decil más rico. ¿Qué implica esto? Implica que, al vivir en realidades totalmente diferentes, tendrán prioridades y objetivos distintos, basados totalmente en su entorno. Por ejemplo, el decil más pobre querrá que gane el partido político que les ofrezca apoyos y soluciones, mientras que el decil más rico votará y pagará las campañas de los políticos que apoyen la reducción de impuestos y faciliten los negocios a los grandes capitales. Con el tiempo, estas formas tan distintas de ver el mundo y este apoyo diferenciado a los políticos provocará radicalismo y polarización. Esta distribución refleja que el sistema ha fracasado o que está corrompido, dejando a millones de personas sobreviviendo con el mínimo o incluso menos. Esta brecha provoca fricciones entre las personas de los diferentes deciles. Después de todo, ¿qué ilusión puede tener alguien del decil 1 si en 60 años de vida logra acumular lo que alguien del decil 10 en tan solo un mes? ¿Qué pensaría esa persona si después de haberse esforzado por años o décadas no obtuvo resultado, no avanzó en la escala económica y sus condiciones de vida y calidad siguen siendo exactamente las mismas, mientras que alguien lo pudo lograr sin tener que esforzarse tanto o sin apreciarlo tanto? Por otro lado, el decil más rico vive en otra realidad, con ingresos y ganancias inimaginables para la mayoría, en un mundo en el que las carencias no existen y quien no progresa es porque no quiere o no puede. Esto crea una idea que dicta que el gobierno no debe apoyar a los más pobres, sino castigarlos por no esforzarse lo suficiente. Espero que el video haya sido de su agrado, que haya sido comprensible y que haya cumplido con el objetivo de mostrar la pobreza y la desigualdad que existe en México.